Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de conversación con Andrés Enríquez, director ejecutivo de Circular Tech. Y te dejé plantear, Andrés, una inquietud sobre temas de innovación y emprendimiento en economía circular. Y me gustaría saber si existe o está en diseño construir algún catastro de las empresas y emprendimientos chilenos que se están dedicando a temas de economía circular en el país. Porque tocamos algunos casos puntuales, como el tema de industria textil, que está teniendo impacto en la industria de construcción, el tema de las bombillas, pero ¿hay algún levantamiento de información más sistemático al respecto? Ya, en el caso de Circular Tech, nosotros ya estamos trabajando en un catastro nacional de empresas de economía circular, porque es parte de nuestro rol, sectorizado, ¿cierto? Porque es muy importante entender esto. Cuando uno habla de economía circular, no puedes hablarle de economía circular a todos por igual en términos de lo que significan sus procesos productivos. O sea, la gente que trabaja en el área pesquera no tiene mucha relación de la forma en que se produce con el área siderúrgica, y entonces uno tiene que bajar 10 niveles para dialogar con sentido de realidad. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese catastro, pero que se basa también en una muy buena información que publicó la Corfo hace un tiempo atrás en una plataforma sobre emprendimiento sostenible. No es específicamente sobre economía circular, es sostenible, y esa es una muy buena base de datos que se trabajó ahí. Carolina González, de que me recuerdo con quien nos juntamos en ese momento, estaban elaborándolo y lo terminaron, y está disponible de manera gratuita en la plataforma de Corfo. Pero nosotros estamos trabajando. Esperamos terminar este catastro hacia principios del próximo año, y por eso es clave, digamos, el trabajo con los distintos actores del ecosistema nacional. Oye, Andrés, y en esa misma línea, los centros tecnológicos en Chile han venido a cerrar también ciertas brechas. Ese es como en parte del diseño, brechas que a veces no puede cubrir la universidad y que tampoco cubre directamente el mercado. Vienen a cerrar como precisamente a jugar ahí. Y uno de los actores que permanentemente también juega en ese mismo campo, en otro ámbito, evidentemente, son los emprendedores, que también vienen a cerrar muchas veces brechas. Circular Tech va a trabajar con emprendimiento, ¿tiene alguna política de trabajo con emprendimiento, alguna línea en ese ámbito? Sí. El mandato que tenemos como institución es apoyar la transición hacia la economía circular, pero pensando en las cadenas de valor, ¿ya? Esto es importante, es bien técnico, pero en pocas oportunidades tengo la oportunidad de conversar así que se los agradezco por lo demás. Pero básicamente, cuando uno piensa en las cadenas de valor, uno está viendo emprendimientos, proveedores, etc. Entonces, ¿cuál es el rol de Circular Tech en este caso? Es identificar la demanda que tenemos en los sectores estratégicos que atendemos, que yo se los mencioné al comienzo. Decir, mira, para avanzar en circularidad tengo que resolver el problema A, B, C, D, me puedo hacer cargo de esto, voy a la oferta y digo, a ver, ¿qué tengo en la oferta? ¿Qué tengo en el sistema de ciencia y tecnología nacional? ¿Qué tengo en las universidades? Pero también qué tengo en los emprendedores o emprendedoras o emprendimientos para allá, en los emprendimientos de base tecnológica que pueden solucionar este problema. Esa es una primera aproximación de nuestro rol, y por lo tanto ponemos recursos para que esas soluciones tecnológicas terminen en el mercado o siendo utilizadas en una industria. Ese es nuestro rol. Ahora, ¿cuál sí no es nuestro rol? Porque también me ha surgido, pero a todo, no. Por ejemplo, nosotros no estamos mandatados para resolver problemáticas de emprendimiento que estén en el nivel de Cercotec, por ejemplo. Ya, para ser bien concreto, Cercotec tiene un nivel de emprendimiento que es absolutamente necesario en nuestro país, pero que no es nuestro rol, porque nuestro rol está más bien en lo tecnológico. Entonces, si el emprendimiento es de base tecnológica, venga, porque lo queremos en Circular Tech, porque es nuestro rol. Entonces, ahí ponemos los recursos mediante instrumentos. Para hacerlo bien práctico, en septiembre vamos a lanzar un par de convocatorias que tienen que ver, por ejemplo, con reutilización, reciclaje de paneles fotovoltaicos, y ahí la idea es trabajar con universidades, con emprendimientos que estén abordando este tema y que generen soluciones para un tema que en el mediano plazo va a ser muy complejo para el país. Oye, Andrés, y nos gusta hacer esta pregunta, pero no siempre la pueden responder Estoy casado, por si acaso. Chuta, ya cambiemos de tema entonces. No.
te vamos a pasar tu perfil ahí abajo y todo para que ¿Sí? te contacten, pero En Tinder. tienen exactamente. ¿Tienen algún proyecto hoy día en el centro que que te gustaría comentar y destacar, que sea como de alguna forma que reúna los requisitos que ustedes están buscando en los futuros proyectos que quieren que vengan en las convocatorias? Tenemos varios, a ver, voy a ir en orden, ¿ah? Porque esa pregunta es grande con respuesta Sí, en ordenada. realidad, si quieres, coméntanos uno, si quieres comentarlos todos, no hay Sí, límite sí. acá, pero es para que también nuestros auditores, porque a nuestros auditores a veces les cuesta un poco entender, oye, si yo también puedo participar, también me da, y de repente creen, como yo entiendo que, claro, esto no es para nivel Cercotec, que a lo mejor es muy básico, pero a lo mejor se enredan y creen que esto requiere ciencia avanzada, nuclear, ¿cachai? Y yo te aseguro que muchos auditores, si te escuchan lo que vas a comentar, van a estar más tranquilos de que tienen que Sí. postular y tienen que acercarse. A ver, para que vayamos siendo bien prácticos, y voy a abordar al tiro la pregunta como tal. Si uno, si tú me dices qué proyectos son atractivos y cumplen estas condiciones, no te puedo dar nombres de empresas porque me metería en un lío, ¿ya? ¿No? Si, por ejemplo, si hay soluciones en materia, o sea, bien práctico, de reutilización, de salmuera, de procesos de desalinización que se están dando en la minería, Ujú. ese proyecto entra dentro de Circular Tech. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacernos cargo en el país de que si bien estamos transitando una minería que no ocupa agua continental y ocupa agua de mar, tenemos que hacernos cargo de la salmuera. Y por lo tanto, si hay innovaciones, que alguien esté haciendo innovaciones en reutilizar esa salmuera, bienvenido. Eso es un ejemplo. Segundo ejemplo práctico. Si alguien tiene soluciones que vayan más allá de la pirólisis para los neumáticos fuera de uso, algo que está en la ley REP que tú mismo Ujú. comentaste, y tú dices, ¿sabes qué? Nosotros podemos generar un producto a partir digamos, del chipeado del neumático. Ese es un proyecto para Circular Tech. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mandatados a generar o agregar valor dentro de la cadena. Entonces, claro, tú te puedes hacer cargo del neumático fuera de uso haciendo pirólisis, pero es bien complejo hoy día. El tema de la pirólisis está, los estándares internacionales están pidiendo, exigiendo que no se trabaje con pirólisis. Entonces, ¿por qué camino nos vamos? Por generar, ¿cierto? Digamos, el caucho a granel, digamos. Se me olvidó el concepto ahora. Bueno, pero Circular Tech quiere ir más allá. Propongan diseño de productos. ¿Qué productos podemos hacer con esto? Y ahí tú tienes cosas concretas. Entonces, como tú dices, eso no es poner un cohete en Marte o llevar una tripulación a Marte. Eso es pensar el diseño de producto, pensar soluciones concretas para la industria y que pueda moverlo. Y eso yo les estoy dando ejemplos que no están en la gran compañía, sino que sobre todo pensando en pequeña y mediana empresa. Porque ese trabajo lo van a hacer a nivel de pequeña y mediana empresa. La gran minería no se va a hacer cargo de los neumáticos de fuera de uso de forma directa, Mm. lo hace en una cadena de valor que hay que fortalecer. Y además, y termino con esto, piensen en lo siguiente, y voy a tomar las oportunidades que te da la ley REP. Porque como la ley REP te invita a generar sistemas de gestión colectiva, esos sistemas de gestión colectiva pueden innovar en los productos que generan y salir de la lógica solo del mercado secundario, que se llama. El mercado secundario es que te hiciste cargo del residuo, lo transformaste, le generaste valor, ¡pum! Pero te puede generar un problema en el país que nadie habitualmente lo ve, que no hay clientes para comprarlo. Mm. O sea, te puedes llenar de goma, digamos, en pellet, pero que no tengas a quién venderlo, que es una cosa distinta que pensar en qué productos podemos hacer con ese pellet y vender el producto e incluso exportarlo. Entonces, esos son los tipos de cosas, Pablo, que nosotros apuntamos en particular pensando en nuestras áreas. Y en eso no se asusten, muy buena pregunta, no se asusten. Esto no es que ustedes tengan que tener la ciencia de punta, sino soluciones, ¿cierto? Que sean innovadoras, que tengan impacto en estas industrias que nosotros atendemos. Oye, André, ¿y cuáles son los principales desafíos? Vamos a tomar una de las industrias con las cuales ustedes van a trabajar. Y diste ahora un ejemplo de la salmuera, pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la industria minera y principalmente con el litio? Sobre todo a la luz de la nueva estrategia nacional del litio que va a tener y donde hay un componente también de I+D bien interesante. ¿Cómo ven Ujú. ustedes que conectan bien con esa estrategia? Ya, bueno, de partida, como les dije al comienzo, uno habla de minería metálica y no metálica y esa distinción es bien importante porque si bien es minería,
son procesos muy distintos, ¿ya? La minería del cobre es una minería de roca, el litio en el caso es salmuera. Ahora, ambos mundos tienen desafío de avanzar hacia una industria que es sustentable o sostenible, ya para decirlo bien como les gusta, sostenible. Y dentro de ello hay una dimensión que es clave, que es la ambiental, y donde la economía circular puede aportar mucho, ¿ya? ¿Qué significa esto en la práctica, Fernando? Que los desafíos que tiene, por ejemplo, vamos a partir con la minería. La minería, uno no se da cuenta primero de que cualquier solución en el área minera es una escala que prácticamente no existe un equivalente en el país, una escala de problema, ¿ya? Estamos hablando de que cuando uno dice, los residuos, los relaves, son 8.000 millones de toneladas. O sea, esos son los niveles de problema que nosotros tenemos que abordar en la minería, y por eso la minería siempre va a poner una presión adicional para las soluciones. ¿Y en qué áreas? Voy a dividirla en dos. La primera, que tiene que ver con incorporar la economía circular en lo que nosotros llamaríamos el proceso primario, o sea, el proceso extractivo en sí. Sacar la roca, molerla, ¿cierto? Hacer todo el proceso concentrado hasta el relave. Ahí hay una serie de desafíos de economía circular que tienen que ver con eliminar la generación de desechos en cada una de esas etapas, ¿ya? Eso es un gran tema que nos va a demorar años. Se ha escrito mucho a nivel científico, y ustedes pueden ver y analizar y preguntarle a los especialistas sobre la reutilización de los relaves para los temas de construcción. Sí, hay mucha ciencia escrita, pero pasar de eso a soluciones económicamente viables es otra discusión. Y ahí es cuando entra la innovación. Cuando nosotros decimos también el desafío que tiene la minería en materia de generar una economía circular en sus procesos de molienda, también genera otro tipo de desafío. Cuando le digo molienda a la gente, por ejemplo, tiene que ver con estos grandes molinos, ¿cierto? Que tienen bolas de acero y que muelen la roca. Bueno, ahí tenemos grandes desafíos en materia de circularidad para reutilizar todos esos materiales y que vuelvan al proceso productivo. Ya, en simple, desafío de lo que llamaríamos el proceso primario. Y después está todo el proceso secundario, que significa todos los servicios que permiten que la faena minera funcione. Y ahí uno también no se da cuenta. Uno dice a la gente, mira, Collahuasi opera a 5.000 metros de altura. ¿Ya? Traten de trabajar a 5.000 metros de altura. Y cuando uno dice, bueno, puedo aprovechar el tema de la ropa, a propósito de lo que me preguntabas de Franklin, o a propósito de los alimentos, o a propósito del transporte, etcétera, la escala es gigante. 3.000 personas trabajando por turno, 24 horas. Multipliquen la generación de desechos. Entonces, cualquier solución viable tiene que ser a 5.000 metros de altura y a una escala que otra industria no tiene. Entonces, ahí tenemos desafíos neumáticos que ya está abordado por la ley RED. Alimentos, ropa, transporte, etc. Entonces, desafíos tenemos muchos, Fernando, en distintas áreas, con distintos niveles de avance. Y en el caso de la industria del litio es similar, pero la industria del litio tiene una presión mayor, en mi opinión, porque al contrario de la industria del cobre, que ya está bien asentada por muchas décadas, a la industria del litio con esta estrategia nacional se le pide o se le ha puesto mucho más presión. Y ahí hay un trabajo enorme que hacer desde el punto de vista todavía de la economía circular. De hecho, Albemarle, hace muy poco, y ustedes lo pueden ver, ha lanzado una convocatoria para financiar soluciones de circularidad con algunos ciertos derivados que salen de su proceso productivo. O sea, quieren hacerse cargo de los residuos de su proceso productivo para generar otros productos. Ya está pasando, pero ahora hay que meterle bastante cabeza y bastante trabajo para que estas industrias puedan circularizar sus procesos primarios y secundarios. Y no es, como les decía, estos son escalas de trabajo que son muy interesantes, a mí me apasionan, pero que requieren mucha responsabilidad. Andrés, y claro, hemos hablado mucho del norte, la macrozona norte, sobre todo porque, claro, como tú dices, la minería mueve, en algunos casos, incluso medianas mineras mueven casi un cerro diario de relaves. ¿Cómo ves tú el tema también en Santiago como ciudad, como eje urbano
y cuáles son los desafíos que tiene hoy día la ciudad, su polo industrial, o el polo más residencial, cuáles son los desafíos que están viendo a nivel de Santiago. Ya. Como centro tecnológico, nuestro mandato es el norte, por lo tanto, nosotros no trabajamos tanto en la zona central, pero tú has puesto un par de temas que son relevantes en la conversación de economía circular. Y quiero ir a los datos de la práctica. Hace unos días atrás, el gobernador de la región metropolitana hablaba de las 70 toneladas de escombro, de basura que tuvo que retirar. 800. 800, no me acordaba si eran los números, 800 toneladas de residuos desechos. Esos residuos desechos que tuvo que retirar son la mejor muestra del modelo lineal que tiene una ciudad. Ya, ahí está. Súmele todo lo que logra llegar a los rellenos sanitarios, ¿cierto? Porque eso es lo que no llegó al relleno sanitario. Claro. Eso es lo que la gente, tanto las personas individualmente como empresas que no respetan la ley, terminan votando en algún lugar. Y las ciudades también se pueden circularizar, Pablo. Son un desafío gigantesco circularizar ciudades, pero a nivel internacional hay trabajos que ha liderado sobre todo la OCDE, en este caso, de generar estrategias de circularidad. Pero tienes desafíos relevantes. Primero, una ciudad requiere sobre todo, y aquí está la otra dimensión de la economía circular, un cambio de comportamiento de consumo, no solo de producción. Porque las ciudades, como la región metropolitana, las grandes ciudades, progresivamente no tienen actividad productiva, tienen actividades de servicio. Y por lo tanto, la economía circular en este caso requiere cambiar patrones de consumo de las personas. Cosas que no tienen que ver con la economía circular y que todos los que nos están escuchando, incluso nosotros sabemos desde niños. Una persona puede decidir o no, cuando demuele o bota una muralla en su casa, se llama al que estaba ahí por el lado del río, llévese los escombros, o llama a la municipalidad para que se haga cargo de los escombros. Eso ya no es un problema de producción, es un problema de consumo. Es un problema de cómo vemos nuestro rol dentro de la sociedad. Entonces, cuando no lo haces por los canales normales, tampoco te preocupas de dónde queda. Y eso queda ahí, lo que hay que retirar. Exactamente. Ahí tuvimos, afortunadamente, hace unos meses atrás de invitado a Nico Béjar de ResiLink, que se dedican a justamente a tratar justamente los residuos de la industria de la construcción. Exacto. Entonces, ahí tú tienes estos elementos. Y lo otro, que es similar, esto sí que es similar a lo que venimos conversando. La escala de soluciones tiene que estar al nivel de la escala del problema. Esto es una cuestión bien, me acuerdo en algunos años con Fernando conversábamos esto en la universidad y decía, hay algunas innovaciones que son muy buenas, el problema es que no solucionan la escala del problema que tenemos, porque no se puede aplicar a esa escala. Y en este caso, cuando uno habla de ciudad es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Y no es una crítica, pero es un sentido de realidad. Yo puedo poner o puedo regalar compostera para mucha gente, ¿cierto? Hágase cargo de sus residuos, ¿cierto? Ya, pero ni aunque tú le regales compostera, toda la gente va a resolver todo el problema de residuos. Y no es costo eficiente. Entonces, la pregunta es cómo generamos soluciones en una ciudad que estén a la escala de una ciudad. Y ahí la economía circular ha tenido harto trabajo en los últimos 10 años, pero requiere mucho acuerdo político, mucho compromiso público, sobre todo público me refiero a la institucionalidad y a distintos niveles. Así que hay que trabajar todavía. Oye, tremendo, Andrés. Sé que se nos pasó volando el segundo bloque. Tenemos que irnos a la tercera y última pausa comercial. Y tengo ahí el honor de darte las gracias, obviamente, de despedirte. Y bueno, que estaremos viendo lo que hace el centro. Cuando sean las convocatorias, avísanos para pasar, obviamente, el aviso y volver a invitarte cuando tengamos también ahí más novedades. Así que desde ya, muchas gracias por acompañarnos, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Encantado y le estaremos enviando información. Ya, pues nos vamos nosotros a la tercera y última pausa comercial, así que no se vayan, vamos y volvemos. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.